Regresé de un viaje y encontré mi casa vendida. Eres demasiado joven para lujos, se burló mi padrastro, volando en primera clase con mi dinero. Lo dejé ir, mientras planeaba la caída que nunca esperaría. Mi nombre es Mateo. Tengo 28 años y trabajo como ingeniero estructural. Mi empleo paga bien, pero es agotador. Paso más tiempo en las obras que en casa, viajando entre proyectos. Lo único que me mantenía cuerdo era mi casa, mi propio lugar, o eso creía, porque a partir de hoy, mi casa ya no me pertenece. No necesitas una casa como esta, chico, había dicho él. Supe que algo andaba mal en el segundo en que giré en mi calle. Acababa de regresar de un viaje de negocios de 3 semanas fuera del estado. Estaba exhausto, funcionando con 3 horas de sueño de avión, y solo quería darme una ducha y estrellarme en mi sofá. Pero mientras me acercaba a mi casa, vi algo que me revolvió el estómago. Un letrero rojo y blanco brillante de vendido clavado en mi jardín delantero. Frené tan fuerte que mis llantas rechinaron. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. No, eso tenía que ser un error. Entré al camino de entrada y prácticamente corrí hacia la puerta principal, mi maletín de trabajo todavía colgado del hombro. Pero antes de que pudiera entrar, escuché su voz. Era Ricardo, mi padrastro. Estaba dentro de mi casa, empacando mis cosas. Entré furioso por la puerta principal, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando? Ricardo apenas levantó la vista de sellar una caja con cinta de embalar. Oh, hola, muchacho. Regresaste. Antes de lo que pensaba. Muchacho. Siempre me llamaba así, como si todavía fuera un adolescente despistado y no un hombre adulto que había trabajado por todo lo que tenía. Dejé caer mi maleta al suelo. ¿Por qué hay un letrero de «vendido» en mi jardín? Ricardo dejó escapar un suspiro dramático, como si yo fuera el que lo estaba molestando. La vendimos, dijo, y mi estómago se retorció. Di un paso más cerca. ¿Qué quieres decir con «vendimos»? Ricardo dejó la cinta y me miró como si yo fuera lento de entendimiento. Tu madre y yo, obviamente. No necesitas una casa grande como esta, Mateo. Es ridículo para alguien de tu edad. Hizo un gesto con la mano. Deberías estar rentando un pequeño apartamento, ahorrando dinero. Me lo agradecerás después. Sentí que mis dedos se curvaban en puños. Ricardo, esta es mi casa. La compré con mi dinero. No tienes ningún derecho. Él se rió. ¿Mi dinero? Ay, chico. ¿Crees que hiciste esto solo? ¿Crees que eres una especie de historia de éxito hecha a sí misma? Me dio una palmada en el hombro como si yo fuera un niño. Todo es dinero familiar, activos compartidos. En realidad, no posees nada. El shock inicial se transformó en una rabia fría. Sabía que estaba mintiendo, pero una terrible premonición comenzó a formarse en mi mente. Este hombre, con su sonrisa de superioridad y su aire de falsa autoridad, había hecho algo terrible. Mi refugio, el único lugar donde realmente me sentía yo mismo, estaba siendo profanado, desmantelado frente a mis ojos por alguien que nunca había mostrado el más mínimo interés en mi bienestar. Solo en cómo podía beneficiarse de mi madre y, por extensión, de mí. La forma en que paseaba por mi sala, tocando mis cosas con sus manos, como si tuviera algún derecho divino, hervía mi sangre. Pero mantuve la compostura, apenas. Necesitaba respuestas, necesitaba entender el alcance de esta traición. Retrocedí como si me hubiera abofeteado. Dinero familiar, activos compartidos. No, eso era una mentira. Aquí es donde las cosas se ponen técnicas. Sí, yo pagué la casa. Sí, yo hice cada pago de la hipoteca, pero la casa se compró originalmente cuando yo tenía 23 años, demasiado joven para obtener un buen préstamo por mi cuenta. Mi crédito era sólido, pero el banco aún requería un cofirmante, y mi madre se ofreció voluntaria. Solo es papeleo, Mateo, había dicho en ese momento, restándole importancia a mis preocupaciones. Seguirá siendo tu casa. Así que firmé los documentos, creyendo que mi nombre estaba en la escritura, y al principio así fue.
Lo que no sabía era que Ricardo había refinanciado la hipoteca a mis espaldas mientras yo estaba fuera. Mi nombre fue eliminado silenciosamente de la escritura meses atrás. La casa ahora estaba únicamente a su nombre y, legalmente, tenía todo el derecho de venderla. Me sentí enfermo. ¿Cómo? Mi voz se ahogó en mi garganta. Ricardo sonrió con aire de suficiencia. Oh, no te veas tan sorprendido. Firmaste los papeles hace años. Realmente deberías leer la letra pequeña, muchacho. Mis manos temblaban. ¿Dónde está mamá? Ricardo se encogió de hombros. Ya en Italia. Necesitaba un pequeño descanso. Apreté los dientes. Entonces, vendiste mi casa, tomaste el dinero y me dejaste ¿con qué exactamente? Oh, no seas tan dramático, sonrió, dándome palmaditas en la mejilla como si fuera un niño pequeño. Eres joven. Lo resolverás. Pero yo tenía un plan. Ricardo cerró una elegante maleta de cuero y se la echó al hombro. Escucha, me encantaría quedarme a charlar, pero tengo un vuelo que tomar. Hoteles de 5 estrellas, tours privados, todo incluido, primera clase hasta el final. Simplemente lo miré fijamente. Pasó junto a mí hacia la puerta principal. Te traeré un bonito recuerdo. Y luego se fue. Me quedé allí, mirando el espacio vacío donde solían estar mis muebles. Mi hogar, mi vida entera acababa de ser robada, y no podía hacer nada al respecto. O al menos eso es lo que Ricardo pensaba. Dejé que abordara su vuelo. Lo dejé beber champán a 30.000 pies, pensando que había ganado. Pero cuando aterrizara de regreso en casa 2 semanas después, se daría cuenta de algo. No tendría a dónde ir. Mi casa ya no estaba. Mi padrastro estaba bebiendo champán en primera clase y yo estaba de pie entre las ruinas de mi antigua vida, tratando de evitar golpear un agujero en la pared. Pero no iba a perder la cabeza. Iba a vengarme. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, Laura. Sin respuesta. Volví a llamar, directo al buzón de voz. Para la tercera llamada, temblaba de rabia. No solo porque no contestaba, sino porque ya lo sabía. Lo había sabido durante semanas, tal vez incluso meses, y no me había advertido. Le envié un mensaje de texto, mamá, llámame ahora. Aparecieron 3 puntos. Estaba escribiendo. Luego apareció el mensaje, Mateo, no quiero hacer esto por teléfono. Hablaremos cuando regrese. Miré la pantalla, mi mandíbula tan apretada que dolía. Quería esperar. Después de que me habían vendido la casa bajo mis narices. Volví a llamar. Esta vez, contestó. Mateo, realmente no aprecio el tono de tus mensajes. Su voz era tranquila, distante, como si yo fuera el que estaba exagerando. Agarré mi teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. No aprecias mi tono, repetí, riendo amargamente. Mamá, ¿estás loca? ¿Vendiste mi casa? Ella suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Mateo, cariño, Ricardo y yo hablamos de esto, y realmente creemos que es lo mejor. Casi se me cae el teléfono. ¿Lo mejor? ¿Para quién? Para ti, insistió ella. Cariño, tienes que admitir que una casa así era demasiado para ti. Es cara, grande, mucha responsabilidad. Trabajas tanto que apenas tienes tiempo para disfrutarla. ¿Qué sentido tiene tirar dinero en un lugar que ni siquiera usas? No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, yo compré esa casa. Yo quería esa responsabilidad. Ella se burló. Mateo, todavía eres joven. No necesitas una casa enorme en esta etapa de tu vida. Ricardo y yo encontramos una opción mucho mejor para ti. Un pisito moderno en la ciudad. Es de bajo mantenimiento, asequible, mucho más adecuado. Estaba sin palabras. ¿Un condominio? Me robaste mi casa y ahora intentas convencerme de que me conforme con un condominio. Ella suspiró como si yo fuera un niño. Cariño, tienes que ver el panorama general. Ricardo realmente te ayudó aquí. Te liberó de todo ese estrés. Y escucha,
no solo lo tomamos todo. Una parte del dinero se destinará a ayudarte a conseguir ese pisito. Ricardo se encargará de los detalles cuando regresemos. Mi estómago se revolvió. ¿Y el resto? Hubo una pausa. Luego dijo, bueno, un poco se fue a nuestro viaje, pero Mateo, vamos. Todo es dinero familiar. Todos merecemos un poco de felicidad, ¿no? Sentí que iba a vomitar. Ella realmente creía esto. Realmente pensaba que me habían hecho un favor. Legalmente, él tenía todo el derecho. Pasé las siguientes 2 horas revisando mis papeles, desesperado por encontrar alguna forma de luchar contra esto. Tenía que haber algo, alguna laguna legal, algún documento que probara que la casa seguía siendo mía. Pero cuando llegué a los papeles de refinanciamiento, mi estómago se convirtió en piedra porque allí estaba, en blanco y negro. Meses atrás, mientras yo había estado trabajando fuera del estado, Ricardo había refinanciado la hipoteca solo a su nombre. Mi nombre había sido eliminado de la escritura, convirtiéndolo en el único propietario. Lo había hecho tan silenciosamente, tan estratégicamente que para cuando me di cuenta de lo que había sucedido, ya era demasiado tarde. Leí la letra pequeña 3 veces, esperando haber omitido algo, pero no fue así. Legalmente, él tenía todo el derecho de vender mi casa. El dinero ya se había ido. Mi siguiente movimiento fue revisar mis cuentas bancarias. Sabía que no había visto ningún dinero de la venta, pero necesitaba estar seguro. Cuando abrí la aplicación bancaria, mis manos comenzaron a temblar porque vi exactamente lo que temía. Un depósito de 480.000 euros, 880.000 euros, de la venta de la casa, seguido de múltiples retiros, reservaciones de hotel, marcas de lujo. Una transferencia bancaria a una cuenta internacional. Sentí que iba a vomitar. El dinero no solo se había ido. Ya se había gastado. Pero aún no había terminado. Me senté en mi casa vacía, mirando mi teléfono, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Ricardo pensó que había ganado, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Respiré hondo, calmé mis manos e hice 2 llamadas telefónicas. La primera, a mi abogado, Javier. La segunda, a mi tío David. Verás, Ricardo había olvidado una cosa. La única razón por la que tuvo crédito para refinanciar la casa fue gracias a mi madre. Y yo sabía algo que ella no quería que él supiera. Ricardo estaba a punto de perderlo todo. Déjalo disfrutar de su gira europea. Déjalo beber champán y pensar que se había salido con la suya. Porque cuando aterrizara de regreso en casa, no quedaría ni un solo centavo a su nombre, y estaba a punto de aprender exactamente lo que se sentía que te quitaran todo. Muy bien, es hora de la parte divertida. Ricardo pensó que había logrado la estafa perfecta. Tomó mi casa, gastó el dinero y se fue a Europa, todo mientras se felicitaba a sí mismo por ayudarme. Pero lo que no sabía era que había dejado suficientes cabos sueltos para que yo desentrañara toda su vida. Así que, mientras él bebía vino caro en París, yo estaba preparando el escenario para su caída. Paso 1. Congelar todo. La primera llamada que hice fue a mi abogado, Javier. Conocía a Javier desde la universidad. No era un abogado de renombre, pero era increíblemente astuto y, lo más importante, odiaba a los tipos como Ricardo. Después de explicarle todo, Javier soltó un silbido bajo. Cielos, Mateo, realmente te fastidió. Ni me lo digas, murmuré, caminando por mi sala vacía. Dime que hay algo que puedo hacer. Bueno, legalmente, sí, tenía derecho a vender la casa, mi estómago se hundió. Pero Javier continuó, su voz oscureciéndose, pero si refinanció la hipoteca sin tu conocimiento, podríamos tener algo. Eso me llamó la atención. ¿Cómo? Porque tu nombre estaba originalmente en la escritura, explicó Javier. Si Ricardo cometió fraude para eliminarte, falsificó firmas, retuvo documentos, entonces podemos demandarlo. Apreté el puño. ¿Podemos probar eso? Eso es lo que voy a averiguar, me aseguró Javier. Revisaría todos los registros y vería si Ricardo había violado alguna ley en el proceso de refinanciamiento. Si lo había hecho,
podría llevarlo a juicio, congelar sus activos y hacer de su vida una completa pesadilla. Pero ese no era mi único movimiento. Paso 2. Quemar sus puentes. Luego, llamé a mi tío David. El tío David es el hermano mayor de mi madre. Odia a Ricardo. Vio a través de su falso encanto hace años, pero mi madre ignoró sus advertencias y se casó con el tipo de todos modos. En el momento en que le conté lo que sucedió, David se puso furioso. ¿Ese manipulador? ¿Estás bromeando? Te robó tu casa. Oh, se pone mejor, dije. Usó el crédito de mamá para refinanciar. Estoy bastante seguro de que ella ni siquiera sabe cuán endeudada está. David maldijo en voz baja. ¿Qué necesitas de mí? David es dueño de una pequeña firma de contabilidad y, para mi suerte, Ricardo ha estado utilizando sus servicios durante años. Confiaba en mi tío para manejar sus impuestos, declaraciones comerciales, todo. Y ahora, David estaba más que feliz de hurgar en las finanzas de Ricardo. Si hay algo turbio en sus libros, lo encontraré, prometió David. Y si está evadiendo impuestos, va a tener problemas más grandes que tú. Sonreí. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Paso 3. El golpe final. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve un perfil bajo y esperé. Permanecí completamente en silencio, no llamé a mi madre, no envié ningún mensaje a Ricardo, dejé que pensara que todo estaba bien. Mientras tanto, Javier investigó la documentación de la hipoteca y David examinó las finanzas de Ricardo. Y luego, justo 3 días antes de que Ricardo regresara a casa, recibí 2 llamadas telefónicas. La primera fue de Javier. Bingo, dijo. Ricardo cometió fraude hipotecario. Aparentemente, falsificó tu firma en algunos documentos para impulsar el refinanciamiento sin tu consentimiento. Eso significaba que toda la venta de la casa era ilegal, lo que significaba que podía demandarlo hasta quitarle el último centavo. Envíamelo todo, le dije a Javier. Vamos a hundirlo. Luego, 1 hora después, llamó David. Te va a encantar esto, dijo, casi riendo. Encontré ingresos no declarados en las declaraciones de impuestos de Ricardo. Me animé. ¿Qué tipo de ingresos? Digamos que ha estado ocultando dinero a Hacienda durante años. Cientos de miles, todo no declarado. Si hago las llamadas correctas, va a tener una auditoría seria en sus manos. Sentí una sonrisa lenta y fría dibujarse en mi rostro. Haz las llamadas. Con gusto. Ricardo me había quitado todo. Ahora yo le quitaría todo a él. El vuelo de Ricardo aterrizó a las 4:15 de la tarde de un domingo. A las 4:37 de la tarde, yo estaba sentado en mi coche al otro lado de la calle de su, anteriormente mi, casa, esperando. No tuve que esperar mucho. Una camioneta Uber negra se detuvo y de ella bajó Ricardo, vestido con un abrigo de diseñador y con un aire de suficiencia como siempre. Observé cómo arrastraba su maleta por el camino de entrada, tarareando para sí mismo. Luego llegó a la puerta principal, introdujo el código de acceso y no pasó nada. Ricardo frunció el ceño e intentó de nuevo. Seguía sin funcionar. Entonces la puerta se abrió de golpe y allí estaba mi madre, Laura. No parecía feliz. Incluso desde el otro lado de la calle, podía oír sus voces. ¿Qué, Laura? ¿Por qué no funciona el código?, preguntó Ricardo. Mi madre se cruzó de brazos. Tenemos que hablar. Ricardo intentó entrar, pero ella bloqueó la entrada. No aquí afuera. Solo déjame entrar, Laura, dijo él, pero ella replicó, Ricardo, el banco congeló nuestras cuentas. Su expresión cambió instantáneamente. ¿Qué? No sé qué pasó, lloró ella. Todo estaba bien, y luego esta mañana, intenté retirar dinero y dijeron que la cuenta estaba bloqueada. El rostro de Ricardo se puso pálido. Muy, muy pálido. Entonces sonó su teléfono. Contestó, alejándose de mi madre. Y fue entonces cuando lo vi. Todo su cuerpo se tensó. Empezó a gritar por teléfono.
Sabía exactamente con quién estaba hablando porque la notificación de auditoría de Hacienda acababa de aterrizar en su bandeja de entrada. Su fraude fiscal acababa de ser expuesto. Su hipoteca ilegal acababa de ser marcada. Toda su vida financiera acababa de colapsar. Y no tenía idea de quién lo había hecho. Me alejé sonriendo. Podría haberme quedado a observar. Podría haberme acercado a Ricardo, mirarlo directamente a los ojos y decirle exactamente lo que había hecho. Pero no lo hice, porque la mejor venganza es dejar que se dé cuenta por sí solo de que perdió. No me quedé para ver a Ricardo perder la cabeza en tiempo real. En lugar de eso, conduje a casa, me preparé una copa y esperé la inevitable llamada de mi madre. No tardó mucho. Exactamente a las 6:42 de la tarde, mi teléfono se iluminó con su nombre. Dejé que sonara, una y otra vez. Finalmente, contesté. Mamá, ¿qué pasa? Ella soltó un suspiro de pánico. Las cuentas de Ricardo están congeladas. Hacienda lo está investigando por fraude fiscal y la compañía hipotecaria dice que hay una disputa legal sobre la venta de tu casa. Fingí estar sorprendido. Bueno, parece que está teniendo un muy mal día. Mateo, espetó ella. Esto no es gracioso. ¿Hiciste algo? Dejé que el silencio se alargara. Luego dije con mucha calma, tú y Ricardo robaron mi casa. Ella vaciló. Pude oírlo en la forma en que exhaló bruscamente. Cariño, comenzó, su voz suavizándose. Tienes que entender, estábamos pensando en tu futuro. La casa era demasiada responsabilidad para ti. Me reí, bajo y oscuro. ¿Responsabilidad? ¿Esa es tu excusa? ¿Me robaron todo y ahora estás molesta porque Ricardo enfrenta las consecuencias? Mateo, susurró. Va a perderlo todo. Sonreí. Bien. Hubo una inspiración aguda. ¿No lo dices en serio? Oh, si lo digo, dije. ¿Por qué adivina qué, mamá? No es el único que lo pierde todo. Me enteré de lo que sucedió después por el tío David, quien tuvo asientos de primera fila para el colapso del siglo. Después de colgarle a mi madre, le envié un mensaje de texto a David. ¿Qué tan malo es? David, malo. Ricardo intentó sacar dinero de una de sus cuentas de negocios. Congelada. Intentó llamar a su asesor fiscal. Se enteró de que Hacienda lo está auditando. Entró en pánico. ¿Y mamá? Escribí. Mamá lo echó, respondió David. Me enderecé. ¿Estás bromeando? No, escribió David. Está enloqueciendo. No quiere quedar atrapada en su desastre, así que lo echó y le dijo que arreglara sus propios problemas. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Ni idea, respondió David. Pero si tuviera que adivinar, está durmiendo en su coche. No pude dejar de sonreír. Ricardo había pasado los últimos 10 años mangoneándome, tratándome como un estúpido niño que necesitaba su guía. Y ahora estaba sin hogar. Pasó un día, luego otro. Al tercer día, mi teléfono volvió a sonar. Mamá. Dejé que sonara, una y otra vez. Finalmente, contesté. Mamá. Su voz era tensa. Mateo, necesitamos hablar. Dejé mi bebida. ¿Sobre qué? Ella vaciló. Ricardo está en problemas. No tiene a dónde ir. Está durmiendo en un motel. Me reí. ¿O no, un motel? ¡Qué trágico! Mateo, suplicó ella. Por favor, necesitamos tu ayuda. Me incliné hacia adelante. ¿Necesitan mi ayuda? ¿Te refieres al mismo niño que no estaba listo para la responsabilidad de tener una casa? ¿El mismo tipo al que le robaron? Cariño, nosotros. ¿Dónde está el dinero, mamá? La interrumpí. ¿Dónde está el dinero de la casa? Silencio, luego en voz baja, se acabó. Cerré los ojos, sintiendo un ardor profundo y satisfactorio en mi pecho. Por supuesto que se había acabado. Lo habían gastado todo.
Vuelos en primera clase, hoteles de lujo, juergas de compras en París y Roma. Habían despilfarrado casi $500,000 en semanas y ahora no tenían nada. Respiré lentamente. A ver si entiendo. Robaron mi casa, la vendieron, malgastaron el dinero, y ahora que Ricardo está sin hogar, esperas que yo lo arregle. Su voz se quebró. Cometimos un error. Sonreí. Sí, lo hicieron. Luego colgué. Eso debería haber sido el final. Pero Ricardo, él aún no había terminado. Esa noche, exactamente a las 11:47 de la noche, escuché un golpe en mi puerta. Revisé por la mirilla y allí estaba él, Ricardo. Su cabello, usualmente peinado hacia atrás, era un desastre. Su traje estaba arrugado, sus ojos inyectados en sangre. Parecía que no había dormido en días. Abrí la puerta lo suficiente para apoyarme en el marco. Ricardo. Soltó un suspiro tembloroso. Mateo, escucha. Yo. No, lo interrumpí. Lo que sea que vayas a pedir, no. Su mandíbula se tensó. Solo necesito algo de tiempo, un lugar donde quedarme mientras yo. Me reí en su cara. Él se encogió. Luego, muy lentamente, me incliné y susurré, esta ya no es tu casa. Vi cómo su rostro se contraía. Ira, vergüenza, desesperación, todo destellando a la vez. Niño egoísta. Retrocedí y le cerré la puerta en la cara. Golpeó la puerta. Mateo, egoísta de porquería. Puse el cerrojo y me alejé. Sus gritos se desvanecieron mientras tomaba una cerveza, me sentaba en mi sofá y encendía la televisión. Ricardo estaba acabado y yo había ganado. En las semanas siguientes, la vida de Ricardo colapsó por completo. La auditoría de Hacienda siguió adelante. No solo descubrieron años de evasión fiscal, sino que también encontraron cuentas no declaradas en el extranjero, lo que desencadenó una investigación federal completa. El caso de fraude avanzó. Mi abogado, Javier, destrozó a Ricardo en los documentos legales. Resulta que falsificar el nombre de alguien en un documento hipotecario es altamente ilegal. Mi madre solicitó el divorcio. Sí. En el momento en que se dio cuenta de que Ricardo la estaba arrastrando con él, abandonó el barco, congeló sus cuentas compartidas, contrató a su propio abogado y lo echó para siempre. Me encantaría decir que lo hizo porque finalmente le remordió la conciencia, pero no, lo hizo porque tenía miedo. No estaba enojado por ello. De hecho, fue perfecto porque ahora Ricardo no tenía a dónde ir. Aquí está la mejor parte. No había sabido nada de Ricardo durante meses, pero luego, hace unas semanas, me encontré con el tío David en una cafetería. Nos sentamos, nos pusimos al día y luego finalmente pregunté, entonces, ¿dónde terminó Ricardo? David sonrió. Te va a encantar esto. Resulta que después de que Ricardo lo perdió todo, intentó huir del país. Sí, de hecho reservó un vuelo e intentó desaparecer. Pero había un pequeño problema. Hacienda ya había marcado su pasaporte. Así que, cuando intentó abordar el avión, lo arrestaron en el aeropuerto. Casi me ahogo con mi café. ¿Hablas en serio? David se rió. Totalmente en serio. Lo último que supe es que está tratando de luchar contra los cargos. Pero entre el caso de fraude, la evasión de impuestos y las deudas, está hundido. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Se acabó. Ricardo estaba acabado. Y en cuanto a mí, bueno, recuperé mi dinero. No todo, por supuesto. La casa ya no estaba, pero entre la demanda, el acuerdo y los daños, me fui con una muy buena suma de dinero. Y mi madre, ella intentó disculparse, envió largos mensajes de texto llenos de culpa, dejó mensajes de voz sobre cómo había cometido un error y quería arreglar las cosas, pero nunca respondí. Porque me di cuenta de algo. Ella nunca estuvo realmente de mi lado. Había apoyado a Ricardo hasta que ya no fue conveniente. Y yo, solo fui daño colateral. Así que corté lazos con ella. Por primera vez en mi vida, no tenía obligaciones familiares,
ni culpa, ni peso arrastrándome, solo libertad. Y vaya, qué bien se sintió. Hace unos meses, estaba sin hogar y traicionado. Ahora tengo un lugar nuevo, un nuevo comienzo, una cuenta bancaria llena del dinero de Ricardo y, lo mejor de todo. Duermo como un bebé todas las noches porque sé que en algún lugar Ricardo está despierto en una celda de prisión preguntándose dónde salió todo mal. Y esa es la venganza más dulce de todas.